espacio, el caos, es lo que empieza a decir, que lo que escribe, mejor dicho, Hesíodo, en relación a que el caos es el origen de la diversidad o de la pluralidad, mejor dicho, que existe hoy en día. La gran pregunta, en todo caso, de la filosofía es este paso de la unidad a la pluralidad, ¿no? ¿Cómo o en qué momento esa unidad, aquello que era solo uno, ha pasado a ser múltiple? Y en el caso de Siodo, para Hesíodo, este paso está dado por este personaje extraño. Lo hemos visto en dos definiciones, que más adelante Gigon Olof menciona también un poco la definición que plantea Kirk. Pero bueno, el caso del caos es un personaje, lo entendamos así, es un personaje interesante que para Kirk y Raven tendría una prioridad suprema, porque él es finalmente el que posibilita el paso de esta unidad, se supone esta unidad primigenia a la pluralidad. Y precisamente lo que vimos después fueron algunas definiciones sobre el caos. Y esta definición que nos plantea Gigon Olof está en relación muy cercano a lo que plantea Anaximandro, el caos como una especie de sustancia indeterminada, aunque más adelante Gigon Olof también habla que el caos es como una abertura, algo así, y él dice como la abertura de la boca o la abertura de una cueva, ¿no? Que es esa más o menos la idea del caos, pero bajo esta definición que hemos visto, no solamente sería una abertura, sino sino algo que permanece, ¿no? Y mucho más, como dice en la tercera fila, contando desde abajo, que el caos en Hesíodo significa bien a las claras el espacio en el que todo tiene lugar, ¿no? Y complementando esto que habíamos visto, Cady, la anterior clase, leía un fragmento precisamente del texto de Kirk y Raven de Anaximandro que definitivamente pareciera que de alguna manera el caos para Gigon Olof, claro, esta finalmente es una interpretación, que el caos tendría una relación casi directa, si vale el término, con el apeirón de Anaximandro. Sin embargo, el propio Kirk y Raven, bueno, y en esta versión que he sacado de internet y Schofield, eh, entienden que el caos viene de la raíz ja, que significa finalmente abertura, resquicio o bostezo. Y el caos también está relacionado a este espacio que se encuentra entre el cielo y la tierra, ¿no? Entendamos, por lo menos eso también plantea Gigon Olof, que para los griegos de la antigüedad, tanto el cielo como la tierra eran como dos cóncavos, podríamos decir, y en medio de ambos estaba o se situaría el caos, ¿no? Que sería algo así como el aire, si vale el término. Y así fuimos viendo también las definiciones que Kierkegaard menciona como equivocadas, el caos como espacio, o mejor dicho, como lugar. Bueno, está en inglés del texto original el término que utiliza Kierkegaard, o el caos como agua, o mejor dicho, como aquello que se vierte. Y la tercera interpretación errónea del caos sería el caos como desorden, ¿no? Que es la interpretación moderna, ¿no? Para los estoicos, el caos era el agua, aquello que se vierte. Para Aristóteles, que también se puede encontrar esta definición de caos en el Timeo de Platón, como espacio, bueno, serían definiciones que no corresponderían al periodo en el que vivió Hesíodo. Luego vimos algunos aspectos de Gea, ¿no? Gea finalmente no es un personaje o no es uno de los dioses que va a detentar el poder. Sin embargo, todo ronda en torno a Gea.
Finalmente ella es la tierra como tal y por lo tanto es el espacio donde viven los demás inmortales. Ahora sí. Luego vimos el cuarto personaje. No, el tercer personaje sería Caos, la Tierra. Eros, sí, sería el tercer personaje, si no me equivoco, eh, que aparece en la Teogonía, que es un personaje elemental también, es un personaje muy importante porque Eros, es el que va a determinar este, esta nueva forma de generación de los dioses, no una generación sexual que Gigonolov también plantea y antropomórfica, aunque bueno, es un poco confuso, evidentemente, no se puede decir que a partir de Eros todos los dioses empezaron a adquirir formas antropomórficas, pero bueno, hay un, Eros aparece como un factor elemental en en toda la narrativa. No es el responsable de la generación sexual y antropomórfica, o en todo caso sexual, ya que a partir de este momento, si bien todavía el caos sigue dando a luz, el caso de Alérebo, por ejemplo, posteriormente, bueno, igual Gea va a dar paso a Uranos, eh, luego se producirán las relaciones sexuales que finalmente van a dar origen a los titanes y a otros dioses que van a tomar el papel central de toda la narrativa, ¿no? Finalmente los dioses antropomórficos son los que van a ser activos, los agentes en todo caso de todas las luchas y de todas estas batallas, de todos los acontecimientos que ocurren. El tártaro, me estaba equivocando, me estaba olvidando en todo caso del tártaro. El tártaro es el tercer personaje y Eros el cuarto. Y entramos a partir de ello en el alumbramiento de Uranos. Gea alumbra a Urano, con quien se mantiene unido. Y a partir de esta relación sexual, Gea y Uranus tienen como hijos a tres especies, podríamos decir, de dioses. Por un lado, los hecatonquiros, o los hecatónquiros, que no es un término que utilice Hesiodo, entiendo que sí, es un término que utiliza Ovidio cuando tomando a Hesiodo en sus metamorfosis, cuando habla de la generación de los dioses griegos y que toma básicamente Hesiodo. Algunos nombres cambian ligeramente, en vez de Giges, Ovidio dice Gies, pero en todo caso son los mismos, ¿no? Tomando con base, bueno, porque tiene base en Hesiodo, tanto Briareo, Coto y Giges o Gies son los hecatonquiros. Los cíclopes, también hijos de Gea y Uranos, que son Brontes, Estéropes y Arges. De ellos también surge Polifemo, que es el famoso cíclope que aparece en la Odisea. Y los más importantes, o en todo caso, los personajes que van a producir las acciones a lo largo de, de toda la teogonía, que son los titanes, ¿no? Las diferentes relaciones que van a generar, van a dar paso a una gran cantidad de dioses. Los titanes son seis y las titánides también son seis. Muchas de las relaciones que vamos a observar en la teogonía es entre ellos, ¿no? Entre hermanos. Y la relación más importante es entre los últimos, ¿no? Cronos, que es el menor, eh, y, y Rea, que será la esposa de Cronos. Y bien, y entramos ahora sí al segundo relato cosmogónico, ¿no? El primer relato está dado por la generación de los primeros dioses. El segundo relato, si bien antes del mito, bueno,
No, sí, estamos bien, estamos en orden, ¿no? Porque luego el tercer relato ya es la generación de Cronos y Rea, ¿no? Pese a que antes existen otros personajes como Océano y Tetis, qué sé yo, pero entre toda la formación del cosmos es Cronos y Rea el tercer relato más importante de la teogonía, el tercer relato cosmogónico, porque a partir de la descendencia de Cronos y Rea es que se produce un nuevo orden, ¿no? Porque finalmente era Cronos, a partir de este momento que estamos viendo en la pantalla, de la castración de Uranos, es que Cronos accede, si vale el término, o ejerce el poder. Y aquí hay algo que no deja de ser interesante, ¿no? Evidentemente, Zeus, que pasa a ser el señor de los dioses o el dios de los dioses, el dios de dioses, no es el primero o de los primeros que surgen. Perdón, les pido me den un minuto, por favor. Disculpen, disculpen por la interrupción. Les decía que algo interesante es que Zeus, pese a que en este momento, en el momento en que Hesíodo escribe la, la teogonía, no es el dios, o no aparece como uno de los dioses primeros, ni primigenios, ni el dios más poderoso, sino que es el tercero de una sucesión, pero además de una sucesión que no es pacífica, ¿no? Podríamos decir que es el nieto que le sucede al padre y el padre al abuelo. Eh, bueno, el padre a su padre, obviamente, que sería el abuelo del nieto, ¿no? Urano sería el abuelo de Zeus, pero en esta sucesión no ocurre de manera pacífica, sino muy violenta, me animo a decir. El dios más antiguo entre los dioses que ejercen el poder, obviamente, es Uranos, ¿no? Esposo de Gea, a quien ella ha engendrado, y con ella tiene muchos hijos a quienes encierra y no los deja salir al nacer, ¿no? Que es precisamente lo que vamos a leer ahora en este pequeño fragmento. A ver, denme un minuto, por favor. Quiero... Va. Quiero abrir... Aquí están las participaciones, porque sí, sí, realmente me gustaría, o bueno, estoy tomando apunte de quienes están participando. Sí, me faltó la anterior clase de Mirko que participa. No, está. Ok, que participa al final. Bien, le pediría a alguien que me ayude, por favor, en la lectura. ¿Dónde está? Acá. Ya, licenciado. Dame un minutito. Rafael, ¿verdad? Rafael Molina. Sí. Ok, te agradecería mucho. Empieza, por favor, Rafael. Pues bien, cuantos nacieron Egea y Urano, los hijos más terribles, estaban irritados con su padre desde siempre. Y cada vez que alguno de ellos estaba a punto de nacer, Urano los retenía a todos ocultos en el seno de Egea sin dejarles salir a la luz y se gozaba cínicamente con su malvada acción. La monstruosa Egea, a punto de reventar, se quejaba en su interior y urdió una cruel artimaña. Produciendo al punto un tipo de brillante acero, forjó una enorme hoz y luego explicó el plan a sus hijos. Armada de valor, dijo afligida en su corazón: Hijos míos y de soberbio padre, si queréis seguir mis instrucciones, podremos vengar el cruel ultraje de vuestro padre, pues él fue el primero en maquinar odiosas acciones. Súper, te agradezco mucho, Rafael. En pocas palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo esta parte del relato? Bueno, nos cuenta cómo
como Gea, cansada de que Urano envía a sus hijos al Tártaro, hace un plan, ¿no? Para derrocar a su padre con la ayuda de sus hijos. Y como sabemos, Cronos es el que toma la iniciativa y desea llevar a cabo este plan. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Vale, te agradezco mucho el comentario. ¿Alguien más quiere hacer un comentario sobre esto? ¿Por qué? Aquí está. ¿Por qué Cronos castra al padre? ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque aquí hay un primer momento donde los hijos de Uranos y Gea quedan atrapados en la madre. Y no es tanto que los envía al Tártaro, sino que no los deja salir. Podríamos decir, um, que Uranos y Gea estaban constantemente teniendo relaciones sexuales, que es más o menos lo que se entiende, ¿no? Aunque bueno, más adelante veremos que hay un momento en el que menciona que cuando Uranos se echa, si no me equivoco, algo por el estilo, dice en torno a Gea, que es el momento en que lo castra. Pero da la impresión, eh, si bien pareciera que se desunen en determinado momento, en realidad pareciera que más bien están unidos por la relación sexual. Y como están teniendo relaciones sexuales casi constantemente, que es más o menos la interpretación que podríamos hacer, entonces están generando hijos. Y estos hijos no pueden salir porque el padre no les permite. ¿No? No es que los echa al Tártaro, y de ahí el por qué Cronos puede castrar al padre estando dentro de Gea, porque hasta este momento ninguno de los titanes, ni los hecatónquiros, o los hecatónquiros, ni los cíclopes han salido de la madre, ¿no? En ningún momento salen de ella, se mantienen en su interior, en su seno, podríamos decir. No menciona el Tártaro, al parecer el Tártaro es una profundidad distinta, es otro lugar en las profundidades de la Tierra. Creo que no es el Tártaro en todo caso, sino es básicamente el seno de la madre, en el interior, qué sé yo, de la madre, y no pueden salir porque Urano simplemente no les deja hacerlo. Obviamente lo hace con soberbia, cuando le dice soberbio padre, o con maldad, y también por temor, ¿no? Porque él sabía que uno de sus hijos en algún momento iba a asumir el poder que él tenía. Entonces, aquí está, aquí he cortado mal. Vamos a la lectura de este fragmento, por favor. Que repite el primer párrafo, pero bueno, lo volvamos a leer. ¿Quién? ¿El licenciado? Carla, ¿vale? Carla López, ok. ¿Lo leo? Todo Sí, no. todo, por favor, todo, pese a que está repetida el primer párrafo, léelo, lee Ya, completo, por favor. está bien, licenciado. Hijos míos y de soberbio padre, si queréis seguir mis instrucciones, podremos vengar el cruel ultraje de vuestro padre, pues él fue el primero en maquinar odiosas acciones. Así hablo y lógicamente un temor los dominó a todos y ninguno de ellos se atrevió a hablar. Mas el poderoso Cronos, de mente retorcida, armado de valor, al punto respondió con estas palabras a su prudente madre. Madre, yo podría, lo prometo, realizar dicha empresa, ya que no siento piedad por nuestro abominable padre, pues él fue el primero en maquinar odiosas acciones. Así habló, la monstruosa Gea se alegró mucho y en su corazón, y él
y en su corazón y le apostó secretamente en emboscada. Puso en sus manos una hoz de agudos dientes y disimuló perfectamente la trampa. Súper. Gracias, Carla. Una pregunta sobre esto que acabas de leer. ¿No? Dígamelos. ¿Por qué crees, podríamos decir, pero finalmente es una interpretación, que Cronos se caracteriza por una mente retorcida? Porque creo que como padre mm, no les ha dado libertad, o sea, pensaba en solo reinar él y él, solo en él pensaba, o sea, solo en él pensaba y no dejaba crecer como todos, ¿no? Un padre quiere, cuida a sus hijos, hace crecer, los cuida, los alimenta, pero Cronos no le dejaba salir del vientre de Gea. Por eso era retorcido, licenciado, o estoy mal. Ninguno de los hijos podía salir, ¿no? Todos los hijos seguían en el vientre de Gea, estaban en el interior porque Uranos no dejaba salir. Hasta este momento, Uranos no deja salir a ninguno de sus hijos. Maquina, como dice el texto, aquella situación, aquella odiosa acción. No los dejan nacer, en todo caso, porque el momento en que nazcan, uno de ellos se supone que iba a asumir el poder, ¿no? Uno de los hijos de Uranos iba a sucederlo en el poder debido a que él no deseaba eso y de ahí el miedo que tenía Uranos. Pero aquí también se juega con el temor, porque finalmente Gea maquina todo esto, pero Gea no es que lo hace de manera, em, no sé, solamente con odio, solamente con bronca, porque finalmente se entiende como una humillación a la diosa, a la tierra, y obviamente un acto de injusticia frente a los hijos, pero tienen mucho miedo todos los hijos y el único que decide, que se arma de valor, como dice el texto, es Cronos. Cronos, además de mente retorcida. ¿Por qué dirían por qué interpretarían o por qué motivo Hesíodo le atribuiría esta mente retorcida a Cronos? ¿Alguien tiene alguna hipótesis? Tal vez porque por lo mismo que va a hacer, o sea, el hecho de poder dañar a su padre así. Ya, por un lado, enfrentarse evidentemente al dios más poderoso de entonces, de ese momento, es en algún sentido una locura, ¿no? ¿Por qué más? ¿O tenías algo más que decir, Natalia o Lucía? Mm, no, eso es lo que se me ocurrió ahora. Ya, a ver, vamos avanzando. Pero sí, uno de los motivos, evidentemente, es que hasta ese momento es Uranos quien ejerce el poder absoluto y obviamente enfrentar al dios más poderoso de entonces no era nada fácil, además que era enfrentarse al propio padre. Y evidentemente el poder del padre, que es un poder natural, no quiero salirme de la época, pero cuando Aristóteles plantea las tres formas de poder en el mundo griego, él planteaba que el primer poder, el poder más natural, es el poder del padre sobre los hijos, ¿no? Es un tipo de relación que se establece en función del bienestar del hijo, ¿no? A diferencia del poder del amo y el esclavo, que está en función del beneficio del amo, y finalmente el poder de los gobernantes sobre los gobernados, que se supone es una relación que debería estar en función del bien de ambos, ¿no? De ahí estas tres tipos de relaciones de poder, que la que estamos viendo inicialmente acá es la relación del padre con los hijos, ¿no? Obviamente cuando el padre comete una injusticia contra los hijos, que es lo que finalmente Zeus va a restablecer al final.
no todas las injusticias que se han cometido, él las va a restablecer y va a establecer un orden para todos los dioses. No, pero a ver, vamos avanzando, por favor. Bueno, esta es una imagen que creo que debería estar, sí, más adelante. Vamos a ver la imagen luego de ver este fragmento. ¿Qué pasa acá? ¿Quién? ¿Quién me ayuda con la lectura de esto? Mm, ¿Rolando o Sergio? Sí, cómo no. Sergio, No por en favor. vano ahí, ¿no? Luego Rolando. Sí, exacto. Vino No, el poderoso. no en vano escaparon desde ahí, ¿no? No, no, desde arriba, por favor. Vino el Ahí. poderoso. Muy bien. Vino el poderoso Urano conduciendo la noche, se echó sobre la tierra ansioso de amor y se extendió por todas partes. El hijo, saliendo de su escondite, logró alcanzarle con la mano izquierda, empuñó con la derecha la prodigiosa hoz, enorme y de afilados dientes, y apresuradamente cegó los genitales de su padre y luego los arrojó a la aventura por detrás. No en vano escaparon aquellos de su mano, pues cuantas gotas de sangre salpicaron, todas las recogió Gea, y al completarse un año dio a luz a las poderosas Erinias, a los altos gigantes de resplandecientes armas que sostienen en su mano largas lanzas, y a las ninfas que llaman Melías sobre la tierra ilimitada. En cuanto a los genitales, desde el preciso instante en que los cercenó con el acero y los arrojó lejos del continente, en el tempestuoso Ponto, fueron luego llevados por el piélago durante mucho tiempo. A su alrededor surgía del miembro inmortal una blanca espuma y en medio de ella nació una doncella. Ahí ya no avanza. ¿Escucha? Hola, hola. Se escucha, compañero. Ya, hasta ahí es la lectura, ¿no? No avanza más el cuadro. Yo estoy con el celular nomás, estoy leyendo de ahí. Perdón, Sergio, perdón. Estaba con el micrófono apagado y tratando de responderte y te decía, Sergio, sí, te escucho, te escucho. Pensé que pasaba algo. Sí, no, no te preocupes, perdón, ha sido mi error. Sí, hasta ahí, termina en doncella. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Aquí lo que ocurre es la acción, ¿no? La acción de la cercenación de los genitales y de la, digamos, de lo que ha ocurrido después, que ha salpicado sangre y ha salpicado, creo que semen y todo ha dado lugar a Orígenes. Y al final dice que nacieron las espumas, como ya habíamos visto, ¿no? Una doncella, cuyo nombre va a derivar justamente de esas espumas, ¿no? Del mar debe ser, ¿no? No, tampoco eso precisa, pero esta es la acción, aquí está el relato, la parte central, digamos, ¿no? De esa venganza, de esa, de esa osadía que han tenido contra su padre. El plan se cumplió, digamos, a la perfección. Eso me Vale, parece. perfecto, te agradezco mucho. A ver, sí, evidentemente Uranos, bueno, siguiendo la lectura, se echa sobre la madre tierra, ansioso de amor, se extiende, bueno, desde el principio se supone que el nacimiento de Uranos, como dice el propio Hesíodo, da vida a un Uranos que tiene exactamente la misma extensión que la Tierra, ¿no? Una extensión que a momentos dice que es ilimitada, como dice acá más abajo. En todo caso, Uranos estaba teniendo relaciones sexuales con Gea que
más allá de este momento, pareciera que está siempre teniendo relaciones sexuales con ella, de ahí que los hijos no pueden salir. Y Cronos, que en el momento del acto sexual, estando dentro en el vientre de la madre, toma los genitales de su padre y los cercena con la inmensa hoz que mencionan. Y aquí pasan algunos momentos, aquí pasa un momento muy interesante, es decir, porque la castración de Uranos implica la separación del cielo y la tierra. Y si salpican gotas de los genitales de Uranos, es porque Cronos ya está afuera, sale del vientre de su madre junto a sus demás hermanos, y salpican gotas que años más tarde, bueno, un año más tarde, da a luz a las poderosas Erinias, que es básicamente la venganza, ¿no? El reflejo de la venganza que se va, que se está perpetrando en contra del padre. Y también nacen los gigantes, ¿no? Que es otro de los hijos de Gea. Y lo que hace Cronos, una vez que tiene los genitales en la mano, los arroja al mar, y a lo lejos, bueno, una vez que los genitales están flotando, empieza a surgir una blanca espuma y de la espuma nace una doncella, ¿no? Y la doncella, que es la diosa del amor, de la sensualidad, que es Afrodita. De hecho, el nombre Afrodita, como ya había mencionado en clases anteriores, viene de espuma. Afros en griego, afro en griego significa espuma. Imagino, y eso no lo sé con exactitud, pero imagino que incluso el término de, no sé si incluso africano o África, que entiendo que viene de ahí cuando se habla de afroamericanos, afrobolivianos, pero estaría en relación con este término, ¿no? Que significa originalmente espuma, y de ahí el nombre de Afrodita, que es la diosa de la belleza, y podemos ver uno de los cuadros más conocidos y más importantes uy, se me fue el Bosco, si no me equivoco. No me acuerdo. Botticelli, licenciado. Botticelli, gracias, muchas gracias. Botticelli. Entonces, tenemos acá otra imagen de Giorgio Vasari, creo que mucho más famoso porque ha escrito la historia del arte en el Renacimiento. Tiene uno de los pocos cuadros que refleja a Uranos. Generalmente Uranos no suele ser antropomorfizado precisamente por toda la imagen que se tiene de él en la teogonía. El mismo Vitruvio, el siglo I, sostuvo que el mejor monumento a Uranos, o el mejor templo a Uranos, era construir un templo, pero sin techo, ¿no? Porque finalmente él era el inmenso techo que, eh, que debía cubrir, ¿no? El templo en su honor. Y este es uno de los pocos cuadros donde se lo antropomorfiza, ¿no? Obviamente la imagen de Cronos castrando al padre es distinta, evidentemente, de la que se plantea en Hesiodo. No son dos seres antropomórficos, uno castrando a otro, quitándole básicamente el poder. Y aquí cerraríamos el segundo relato cosmogónico, ¿no? Con estos elementos. Obviamente hay otros aspectos más que no los voy a tomar o no los estoy tomando en cuenta debido a que nos vamos a concentrar para no ocupar mucho el tiempo y concentrarnos simplemente en todo este relato hasta el ascenso de Zeus. No sé si tiene algún comentario hasta este segundo punto, hasta este segundo relato, ¿no? Porque luego lo que sigue es la venganza de Cronos,
¿no? Bueno, en todo caso, las injusticias que comete Cronos del mismo modo que las ha cometido su padre, que están nuevamente relacionadas con el vientre, ¿no? Uranos no los dejaba salir a sus hijos del vientre de Gea y Cronos vuelve a introducir en su vientre a los hijos que va teniendo con Rea. Y del mismo modo que Cronos venga a su padre, Zeus va, o bueno, venga, sí, se venga de su padre, Zeus se va a vengar del propio Cronos. No sé si tienen un comentario o alguna apreciación hasta acá. Bien, vamos al tercer relato. Vamos al tercer relato. Como les había dicho al principio, les voy a pedir por favor que hoy terminemos un poco antes, pero avancemos por favor con el tercer relato, porque ya yo creo que del martes que viene, el siguiente martes, tendríamos que dar el primer parcial, que es todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver, vamos a tener 2 controles más de lectura y el segundo parcial, que será a finales, bueno, a mediados de junio. Sí, a ver, tengo programado a mediados de junio, si no me equivoco, por el 16. Si no me equivoco, el 16 o el 23 de junio vamos a dar el último parcial y con eso, bueno, vamos a completar la nota, ¿no? Tenemos 10 puntos del primer parcial, 15 puntos del segundo, el examen de todo lo que hemos llevado, que va a ser más de desarrollo, ¿no? Va a ser un examen no tanto tan puntual como los que hemos ido viendo, ¿no? Debido a que no vamos a presentar un trabajo final en esta materia, que suele ser un trabajo, una especie de ensayo sobre algún tema. Debido a que no vamos a hacer eso, lo que les voy a pedir es que en el examen que tengamos, como les digo, el siguiente martes, este martes que viene, el siguiente, lo que les voy a pedir es que podamos desarrollar algunos puntos que hemos ido llevando a lo largo del curso. Pero bueno, avancemos, por favor, avancemos, ya que como vuelvo a decir, les pido por favor hoy terminemos un poco antes. Entonces, tenemos los hijos de Rea y Cronos, que componen el tercer relato cosmogónico, que como saben es uno de los relatos, no es el relato inmediatamente posterior a lo que ocurre después de la castración, ¿no? Hay otros relatos que en realidad son más una suerte de generaciones de dioses, ¿no? Habla de Océano y Tetis, por ejemplo, que dan origen a las Oceánides y así, otros dioses. Está Jápeto también, de quien hemos leído la historia de Prometeo. Bueno, básicamente Jápeto y bueno, se me fue Clímene, si no me equivoco, que es una de las Oceánides. Tienen como hijos a Prometeo, a Epimeteo, que es todo lo que hemos visto. Ahí el rol que más importante lo toma Prometeo. Y en este caso, ¿no? El tercer relato cosmogónico, porque es un relato que va a dar finalmente el orden al cosmos. Bueno, cosmos ya significa orden. Va a ser este relato donde se narra el nacimiento y el ascenso al poder de Zeus. Entonces, vamos con este fragmento. A ver, ¿quién? Rolando. Yo puedo leerles. Claro que sí. Claro que sí. ¿Quién me dijo? Graciela, ¿verdad? Sí. Ya, Graciela.
Graciela, y luego Rolando, que ya lo estoy postergando, creo ya 2 veces, perdón, Rolando, pero te pido por favor, en la siguiente lees luego de Graciela. Empieza, Hijos por de favor. Rea y Cronos. Rea, entregada a Cronos, tuvo famosos hijos. Estea era de áureas sandalias, el poderoso Hades, que reside bajo la tierra con implacable corazón. El resonante Enocegenio, el potente Zeus, Padre de Dios y hombres, por cuyo trueno tiembla la anchurosa tierra. Vale, gracias, Graciela. ¿No? Que es básicamente una descripción de los, bueno, más que descripción, nombra a los hijos que van a tener Rea y Cronos, que son los famosos dioses olímpicos. Entre ellos, obviamente, el más importante Zeus, pero también está Hades, Hera, que va a ser posteriormente la esposa de Zeus, ¿no? Su propia hermana, como ocurre con Rea y Cronos. Y así de ellos nacerán también, entre otros, Hefesto, ¿no? Que tiene un papel muy importante en lo que vimos de, de la narración sobre Prometeo. Ahora bien, vamos con Rolando, por favor. Te agradezco, Graciela. Rolando, ¿estás? Sí, Ok, te pediría, por favor, me ayudes con este fragmento. de acuerdo. A, a los principios a los primeros se los tragó el poderoso Cronos, según iban viniendo a sus rodillas desde el sagrado vientre de su madre, conduciéndose así para que ningún otro de los ilustres descendientes de Urano tuviera dignidad real entre los inmortales, pues había por Gea y el estrellato Urano que era su destino sucumbir a manos de su propio hijo, por poderoso que fuera, víctima de los planes del gran Zeus. Por ello no tenía descuidada la vigilancia, sino que siempre al acecho se iba tragando a sus hijos y Rea sufría terriblemente. Perfecto, te agradezco mucho. Rolando, ¿qué nos dice este fragmento? ¿No? Porque ya vimos un primer fragmento que leyó Graciela que básicamente menciona a los hijos que tuvo, ¿no? Que es casi el mismo modelo. Claro, no vamos a entrar a un análisis del estilo de escritura de Siodo, ¿no? Pero es básicamente el mismo modelo que el anterior. Primero menciona a los hijos que han tenido, ¿no? En este caso, Rea y Cronos, y luego cuenta los pormenores de la problemática que se está gestando. ¿Qué pasa acá? Creo que aquí, si bien no actuaba como su padre Cronos, sin embargo, él los tragaba, no los detenía en el seno de Rea, ¿no? A sus propios hijos. Esto porque él parece que ya, bueno, estaba previsto por lado de su madre, que uno de sus hijos igualmente le iba a destronar, ¿no? Que iba a ocupar su... Entonces, por eso creo que él estaba previsto de esa situación y no dejaba que dejaba oculto en otro lugar o aparte, ¿no? Sino que él mismo se lo tragaba, ¿no? Esto por prevenir, ¿no? La misma actuación que hacía su padre, ¿no? Esto por prevención. Vale, gracias. Súper, gracias, Rolando. Y aquí aparece bueno, entiendo que no aparece el personaje, pero es el destino, que para los griegos era la Moira, lo que tratan de enfrentar tanto Uranos al principio como en este momento Cronos. Tratan de evitar el destino que era que uno de los hijos que ellos iban a tener, iban a tomar su poder, ¿no? Y así Uranos, su acción por el miedo, y Cronos hace lo mismo. Uranos no deja salir a los hijos del vientre de Gea, y Cronos, de manera inversa o no sé, o muy similar,
eh, entrega o, bueno, engulle a sus hijos, los envía en todo caso a su propio vientre para que no puedan desarrollarse y finalmente no puedan salir, ¿no? Queden encerrados en el propio Cronos. Esta imagen que nos plantea Hesiodo ha dado pie a una serie de ilustraciones, de imágenes. Tal vez la más famosa de todas es la de Goya, ¿no? 1874, que es precisamente un cuadro. Bueno, dos de estos cuadros vimos la primera vez cuando hablábamos de Cronos, pero de Cronos el tiempo, no Cronos el padre de Zeus, que son distintos, aunque como vimos la primera clase, es a partir, bueno, no sé si a partir de Cicerón, pero es Cicerón quien finalmente los une, ¿no? Habla de Cronos y Cronos y los entiende como un personaje, como el mismo personaje, mejor dicho, ¿no? Cuando en el fondo son dos personajes distintos, ¿no? Este Cronos, el hijo de Uranos, el que castra a su padre y el padre de Zeus, es caracterizado con una gigante hoz como está representado en el cuadro de Rubens. En el caso de Goya no está, si no me equivoco, no tiene una hoz. Bueno, y en el caso de Daniel Crespi, que es un cuadro que lo encontré recién, no lo conocía antes, no, tampoco está caracterizado con la gigante hoz. A diferencia de Cronos, el dios del tiempo, que se caracteriza, y hemos visto algunas representaciones, la primera clase, por las alas y también, y en algunos casos, por el reloj de arena, ¿no? Como en la imagen de la alegoría de la lujuria, ¿no? De Bronzino, que es una de las imágenes que vimos al empezar la materia, ¿no? En este caso tenemos tres imágenes eh, distintas, evidentemente, porque al parecer Cronos se los tragaba a sus hijos prácticamente sin masticarlos. Creo que es lo único que explica el hecho que, bueno, y también siendo muy racional, ¿no? Evidentemente, además es una narrativa que corresponde a más de 2000 años, aproximadamente 2700 años atrás. No, pero bueno, eso explica que Cronos se haya podido tragar una piedra creyendo que era Zeus, lo que vamos a ver más adelante, cuando en realidad era, bueno, era eso, no era una piedra. Y tenemos, bueno, estas representaciones muy similares, ¿no? La de Goya parece más un personaje miniatura más que un niño, a diferencia del cuadro de Rubens o el cuadro de Crespi. El cuadro de Crespi es un niño mucho más voluminoso además, pero en ambos, bueno, los tres casos, la imagen, y yo creo que para la época, ¿no? Tanto para 1600 como para 1874, son imágenes muy fuertes de este momento, ¿no? Creo que es un momento que ha impactado y por ello ha sido representado de diversas maneras y también por otros autores, ¿no? También vimos un cuadro de un grabado que está uy, se me fue el nombre del autor, que es un cuadro, un libro de iconografías, mm, que lo vimos la primera clase, en el que igual el tiempo, pero ese sí, es el tiempo, es una mezcla del padre tiempo con Cronos, el padre de Zeus, ¿no? Porque es un dios con alas, pero también tiene una hoz que se está comiendo una estatua, ¿no? Entonces, volviendo a lo que leía Rolando, lo que hace Cronos es tragarse a sus propios hijos eh, para evitar que uno de ellos eh, ejerza el poder, le quite el poder como él le había quitado a su propio padre, ¿no? Y esto de la misma forma que Gea sufría por la injusticia que cometía Uranos contra sus hijos, en este caso Rea del mismo modo sufre
por las maldades, o en todo caso las injusticias que está cometiendo Cronos en contra de sus propios hijos, ¿no? Básicamente el esquema es el mismo. Y les pido, por favor, terminemos acá. Y la próxima vamos a cerrar con la lucha y un pequeño balance de todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ahora quería que avancemos rápido con básicamente la lectura de estas partes, que creo son las más importantes o en todo caso las que más nos interesan, ¿no? Para entender todo este proceso de la teogonía y en particular todo el proceso cosmogónico. Vamos con esta última, con este último texto. No sé quién lo podría leer, que es uno de los más largos que tengo, si no me equivoco. Yo lo puedo leer. Claro que sí. A ver, Alma. Ok, perfecto. Te Ujú. pediría que empieces, por favor. Pero cuando ella estaba a punto de dar a luz a Zeus, padre de dioses y hombres, entonces suplicó enseguida a sus padres, los de Gea y el estrellado Urano, que le ayudaran a hundir un plan para tener ocultamente un parto de su hijo y venir las erinias de su padre y de los hijos que tragó poderoso Cronos de la mente retorcida. Aquellos escucharon atentamente a su hija y la obedecieron. La pusieron ambos al corriente de cuanto estaba decretado que ocurriera al rey Cronos y su intrépido hijo, y le enviaron a Licto, un río del pueblo de Greta. Cuando ya estaba a punto de partir al más joven, a punto de parir, perdón, al más joven de sus hijos, el poderoso Zeus, a este le recogió a la monstruosa Gea para criarlo y cuidarlo en la espaciosa Creta, Arboleda, y envolviendo en pañales una enorme piedra, la puso en manos del gran soberano Urano, rey de los primeros dioses. Aquel la agarró entonces con sus manos y la introdujo en su estómago. Desgraciado, ¿no? Hasta ahí, gracias. Perdón, la última parte es un fragmento que yo he recortado para que no sea tan largo. Tampoco quería hacerlo tan pequeño, bueno, más pequeño. Y por ello mi error ha sido unirlos como si fueran parte del mismo texto, ¿no? El arboleda, eso está por demás. Ok, pero bueno, más allá de esa situación, nos dice este texto, Alma. Lo que nos está diciendo era que como ya había visto lo que ha pasado con sus otros hijos, de que se los tragaba, como ya nos describió anteriormente, ha pedido ayuda e intentado ver otra forma de poder terminar con este ciclo que se estaba dando. Creo que eso sería en resumen. Ya. Del mismo modo que Rea estaba sumamente ofendida con las acciones de su marido, bueno, de Cronos, ¿no? Y le pide a Gea, porque Gea, como decía al principio, es un personaje que si bien en ningún momento ejerce el poder, aquí finalmente quienes ejercen el poder en determinado momento son tanto Uranos, Cronos y Zeus, pero Gea es un personaje central porque todo ronda en torno de ella, no solo porque es la Tierra, ¿no? que ya es un factor importante, porque finalmente todo ocurre en la Tierra, sino porque es ella la que primero trama la venganza en contra de Uranos, es ella quien le da la gigante hoz a su hijo, y es ella la que le ayuda a Rea a vengar a Cronos, vengar las erinias de su padre, como dice el texto. Entonces, lo que ocurre es que una vez que nace Zeus, lo envían, perdón, a Licto, un pueblo de Creta. Perdón, más bien es ella quien va y Zeus se cría en Creta
y, como decía hace un momento, envuelve una piedra en un pañal. No sé si el término pañal existiría en el mundo griego, ¿no? Que me llama la atención ese término. Debe haber algún término bajo el cual traducen el término pañal, pero bueno. Y le entregan esa piedra a Uranos, que finalmente la toma y la introduce a su estómago, ¿no? Y me gusta cómo termina esta oración, porque no termina así el párrafo, no hay todavía un poco más que yo lo he recortado, pero me gusta cómo termina la oración con desgraciado, ¿no? Como que aquel que está cometiendo una injusticia, ¿no? Está al nivel de Uranos. Y bueno, una de las imágenes igual relativamente conocidas, que entiendo son antiguas de este momento, es esta, ¿no? Es que le está dando a Cronos, le está dando un pedazo de piedra envuelto bueno, en un pañal o envuelto en unas mantas. Y así engañan a Cronos. ¿Dónde está? Aquí. Y de este modo engañan a Cronos y dejan que Zeus pueda desarrollarse y volver a enfrentarse al padre, ¿no? Pero eso vamos a ver, por favor, la siguiente clase, y ya luego de terminar la narración, que es lo último que vamos a ver, vamos a hacer un pequeño balance de todos estos elementos, ¿no? Y aquellos elementos que tienen podríamos decir, un peso filosófico, como dice Gigon Olof, sobre eh, todo este transcurrir de situaciones, de personajes, y sobre todo una lucha por el poder, ¿no? Y es, como decía en algún momento, vamos a ver igual, que es un mito de sucesión, es decir, es un mito que intenta explicar cómo Zeus, que en el momento en que Zeus escribe esto, o sea, se supone que Zeus es quien ejerce el poder, es el dios de dioses, es quien tiene el poder o ejerce el poder en ese momento, y cómo él ha llegado a suceder a su padre, y cómo él ha llegado a gobernar el mundo, ¿no? La tierra, el, todo ese espacio que es Gea prácticamente, donde viven tanto los seres mortales como los seres inmortales, ¿no? Pero eso ya iremos viendo al final, tratando de cerrar un poco todos estos puntos que hemos ido viendo. Bien, les pido, por favor, nos quedemos acá. El día martes continuamos con la teogonía. Vamos ya a cerrar toda esta última parte, y el jueves vamos a hacer una actividad, y el siguiente martes ya tendríamos el primer parcial. Bien, que les vaya muy bien. Nos vemos la siguiente clase. La siguiente clase, a ver si nos damos un tiempo para discutir un poco todos estos elementos que hemos ido viendo, y bueno, que les vaya muy bien. Nos vemos el martes. Muchas Un buen gracias. fin de semana. Gracias, Hasta Sergio. luego. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Que les vaya bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ciela, hasta el martes, me dijo. Que les vaya bien.